días, niños. Muy buenos días, papás. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a una clase más en esta modalidad a distancia. Y me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes en esta clase. El día de hoy, jueves 15 de abril del 2021, estaremos trabajando con 3 materias como lo hacemos diariamente. En la primera, trabajaremos con tu materia de español y necesitarás tu guía. En la segunda, trabajaremos con tu materia de formación cívica y ética y necesitarás tu guía. Y en la tercera, trabajaremos con tu materia de matemáticas y necesitarás tu libreta de matemáticas. Reúne tu material, por favor, para que no tengas distractores y puedas aprender y realizar las actividades de manera adecuada. Si tienes alguna duda, no te quedes con ella, por favor. Mándame mensaje y yo te ayudo sin ningún problema. Échale muchísimas ganas. Esta situación no es fácil, pero si tú te esfuerzas, vas a poder salir adelante, como siempre lo has hecho, ¿sale? Bueno, ponte cómodo. Vamos a iniciar con las clases del día de hoy. Mucha suerte y concéntrate, por favor. Con tu primera actividad en tu materia de español. Para esto necesitarás tu guía. Estaremos trabajando con el tema texto argumentativo. El objetivo de la clase es que tú identifiques qué es un texto argumentativo, qué diferencia hay entre opiniones y argumentos y cuál es la estructura de este texto argumentativo. Antes de iniciar la clase, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Identificas para qué sirve el texto argumentativo? ¿Qué es la opinión? ¿Y qué es un argumento? Pon atención, concéntrate que yo te lo explico. El texto argumentativo es un texto que da a conocer el punto de vista del autor, las opiniones del autor, argumentos y datos. El texto argumentativo nos va a servir a los lectores para informarnos y quedar convencidos de algún tema en específico. ¿Cuál es el objetivo del texto argumentativo? Este tiene como propósito convencer al lector sobre algún tema o sobre la información que se está presentando en ese texto argumentativo. Para poder nosotros realizar un texto argumentativo, primero tenemos que investigar sobre el tema, ver las estadísticas, qué se ha dicho de ese tema para poder redactarlo. Pero el texto argumentativo debe incluir 2 conceptos: opiniones y argumentos. ¿Qué significa dar una opinión, punto de vista del autor y argumentos? Yo se los digo, vamos a ver las diferencias. Primero empezaremos por las opiniones. ¿Qué es una opinión? Este es un juicio formado por el autor. Esto dependiendo a la investigación que éste ha hecho, a las experiencias y vivencias que ha tenido este autor. Una opinión es lo que el autor piensa, cree y opina. Es muy aparte del texto. Esta opinión se va a basar en las experiencias que haya tenido la persona, en las investigaciones que haya realizado. Estas opiniones deben estar fundamentadas en datos, investigaciones y estadísticas. Cuando el autor va a redactar ese texto argumentativo, primero tuvo que investigar, tuvo que leer información sobre ese tema, tuvo que observar estadísticas, datos, etcétera, para poder realizar ese texto argumentativo. Para dar una opinión acerca de ese tema, también debe de estar muy bien informado. Si no estás informado sobre ese tema, no puedes dar opinión porque sería darla al azar. Por eso, antes de redactar tu opinión en el texto argumentativo, tienes que investigar. Ustedes se preguntarán, pero ¿yo cómo voy a identificar cuando es la opinión del autor? Ahí les va. Ustedes pueden observar distintas palabras. ¿Por qué?
porque la opinión puede iniciar de la siguiente manera. Yo pienso, yo creo, considero, opino, a mi entender, desde mi punto de vista, etc. Con esto, nosotros nos damos cuenta que ahí se está dando una opinión. Recuerden que la opinión es lo que piensa, cree y opina el autor. No son datos, no es investigación, no. Es un juicio de la persona debido a sus experiencias y a las investigaciones, ¿sale? Ok. A diferencia de las opiniones, el argumento son los datos, los resultados de la investigación. Este argumento a nosotros nos va a servir para quedar convencidos de que la información que nos está presentando el autor es la correcta, es confiable. Quiere decir que el argumento nos va a convencer a los lectores de que esa información es la más importante, ¿sale? Bueno, también los argumentos nos van a mostrar a nosotros conceptos, estadísticas, investigaciones y números. Estas investigaciones son realizadas por personas especializadas y por organizaciones. ¿Hasta ahí vamos bien? También los argumentos pueden incluir conclusiones al final del texto. ¿Qué quiere decir conclusión? Que esa información que tú estás redactando al final es lo más importante y lo más relevante de la investigación que se realizó. Recuerda que para poder elaborar un texto argumentativo, dar tu opinión y dar argumentos de investigaciones, primero debes informarte, primero debes recabar la información. Esto lo puedes realizar de diferentes fuentes confiables, por ejemplo, libros, periódicos, revistas e internet, pero tienen que ser de fuentes de información confiables y que se puedan verificar sus datos. A continuación te muestro un ejemplo de texto argumentativo para que veas la diferencia entre opiniones y un argumento. Pon atención. Te muestro este ejemplo de texto argumentativo con el título Sobrepeso y obesidad. Si te fijas, lo que está marcado de rojo son los datos, investigaciones, estadísticas y números. Son conceptos. Y lo que está marcado de azul es la opinión del autor con las palabras claves que te mencioné anteriormente. Como te pudiste dar cuenta y como pudiste percibir, en un texto argumentativo se deben de proporcionar datos, estadísticas e información importante y relevante. Esto ayudará a que sea más fácil el convencer al lector, o sea, a nosotros que estamos leyendo esa información, de que esa investigación es confiable y se pueda comprobar si nosotros lo necesitamos. Si tú te fijaste en la información que te mostré, la proporcionó la Organización Mundial de la Salud. Esa es una organización muy confiable que realiza investigaciones sobre la salud de las personas. ¿Sale, niños? Bien, esa fue la explicación del texto argumentativo. Espero que estos datos te sirvan para que puedas identificar la diferencia entre opiniones y argumentos, así como también identificar qué es un texto argumentativo y su propósito. Ahora con esto nos vamos a la actividad de tu guía. Pon atención. Te ubicarás en tu guía páginas 60 y 61. En el punto número 1 vas a encerrar el fragmento que corresponde a un texto argumentativo. Y en las líneas vas a escribir cómo lo identificaste. En el punto número 2 vas a subrayar de rojo el punto de vista del autor y de azul los argumentos. Recuerda cómo te lo expliqué anteriormente. Y en el punto 3 vas a escribir cómo fundamenta el autor su punto de vista o de dónde saca el autor su punto de vista. Después te ubicarás en el punto número 4. Ahí vas a leer el texto y vas a completar el cuadro sinóptico. En el primer cuadrito tienes que escribir el problema que plantea ese texto.
En el punto número 2 vas a escribir la opinión del autor o la postura que tiene el autor. Y en el tercer cuadrito vas a escribir los fundamentos que aparecen en ese texto. ¿Sale? Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para realizar esta primera actividad. Una vez que la terminen, nos pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños, vamos por su actividad número 2 en su materia de formación cívica y ética. Para ello, ustedes van a necesitar su guía aplicados. En esta ocasión estaremos trabajando el tema gobierno democrático. Para iniciar, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Recuerdas qué es el gobierno democrático? ¿Qué es la participación ciudadana? Ok. El objetivo de esta clase es que tú identifiques la diferencia entre los tipos de gobierno que existen en el mundo, así como también qué significa participación ciudadana. Pon atención, por favor, y concéntrate. En el mundo existen diferentes tipos de gobierno. Eso depende a las leyes que existen en cada uno de los países. Podemos encontrar que se rigen por el gobierno considerado dictadura, monarquía absoluta y gobierno democrático. ¿Qué significado tiene cada uno de estos? La dictadura se refiere donde una sola persona es la que gobierna. No le interesa lo que el pueblo decida, solamente el que está en el poder decide qué leyes implementar y qué es lo que se va a realizar en el país. Cuando un gobierno ejerce la dictadura, el gobernante es el que decide los integrantes de su gobierno, ¿sale? En el mundo existen diferentes tipos de gobierno con dictadura, por ejemplo, Cuba, Venezuela, entre otros. Ahí no existen votaciones, no se respetan los derechos de los ciudadanos y no se toman en cuenta las ideas de las personas, solamente lo que el gobernante diga y disponga. También en el mundo existe la monarquía absoluta. ¿A qué se refiere esta monarquía absoluta? Esta se refiere cuando el rey es el que gobierna al país. Y ese trono que ejerce el rey se va heredando a sus familiares. Si el rey fallece, el trono quedará a su hijo y así sucesivamente. Se hereda de generación en generación. Nadie llegará al poder nada más que la familia del rey o de ese gobernante. Por eso se le considera monarquía absoluta, porque solamente la familia es la que está en el trono de ese rey. Y finalmente existe el gobierno democrático. Este gobierno es el que se rige en México. Pero ¿por qué se le considera gobierno democrático? Aquí se promueve la participación ciudadana. ¿Qué quiere decir participación ciudadana? Que las personas realizan acciones para mejorar a su comunidad, por ejemplo, campañas, las votaciones, etc. En el gobierno democrático se respetan los derechos humanos de las personas, así como también se respeta la decisión de los pueblos y los gobernantes se eligen mediante la votación de las personas. En este gobierno democrático, las autoridades, ya sea el presidente de la República, el gobernador o el presidente municipal, son los encargados de que las leyes se cumplan al pie de la letra y se respeten los derechos de los ciudadanos de cada una de las entidades. México está integrado por un gobierno democrático. Este está formado por 31 estados y un distrito federal. Cada uno de esos estados se distribuye en municipios y solamente el Distrito Federal es el que se va a dividir en delegaciones. Hasta ahí vamos bien con el gobierno democrático. Como les decía, en México existe un gobierno democrático y este se reparte en 3 poderes de la Unión: legislativo, ejecutivo y judicial. Pero ¿quiénes integran cada uno de estos poderes? El legislativo lo integran la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Estos son los encargados de aceptar o rechazar las leyes que se implementan
en el país y las leyes que se proponen por el presidente de la República. En el Ejecutivo se encuentra el presidente de la República, el gobernador y el presidente municipal. Hay que recordar que el presidente de la República es el que nos gobierna a nivel del país, a nivel federal. El gobernador es el que gobierna, vaya la redundancia, cada uno de los estados, cada una de las entidades. Por ejemplo, Sinaloa tiene su propio gobernador, Oaxaca tiene su propio gobernador, Baja California tiene su propio gobernador, ya que estas personas son los que están en el poder de cada entidad. Como les decía también, los estados se van a dividir en municipios. Estos municipios tienen que tener su presidente municipal. Este presidente municipal es el que va a gobernar a nivel municipio, ¿sale? Y finalmente tenemos el Poder Judicial. Este está integrado por la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. En conjunto, estos tres poderes que yo les acabo de mencionar son los encargados de implementar las leyes y hacer que estas leyes se respeten en todas las entidades de nuestro país. Como se pueden dar cuenta, hay mucha diferencia en estos tres tipos de gobierno. Y el gobierno democrático que se ejerce en México nos da la oportunidad a nosotros los mexicanos de elegir a nuestros gobernantes, de que se respeten nuestros derechos y nuestros ideales. Para mi punto de vista, el mejor gobierno que se puede implementar en los países es el democrático. ¿Por qué? Porque cada una de las personas elige a sus gobernantes como mejor le parezca. Mediante este gobierno democrático también, niños, nosotros nos podemos relacionar de manera armónica, sana y pacífica. Por eso es de demasiada importancia que las leyes se respeten en cada uno de los países, así como también los derechos de las personas. Bien, niños, con esta explicación que espero les haya servido, nos vamos a la actividad. Pongan atención. Te ubicarás en tu guía página 312. Pon mucha atención para que te fijes lo que vas a realizar. En el punto 1, lo primero que vas a realizar es colorear los recuadros que describan un gobierno democrático. Eso es lo primero que vas a realizar. Lo segundo es leer cada uno de los recuadros y abajito vas a escribir a qué tipo de gobierno representa, ya sea democrático, monarquía absoluta o dictadura. ¿Sale? Y en el punto 2 vas a contestar las dos preguntitas que te proporcionan. Y en la tabla que te muestra en el punto número 3 vas a completar los elementos faltantes con la información que te proporcioné de los poderes de la Unión de nuestro país, México. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que realices esta segunda actividad. Una vez que la termines, nos pasaremos a la número 3. Excelente, niños, vamos por su última actividad en tu materia de matemáticas. Para esto, tú vas a necesitar tu libreta de matemáticas. Trabajaremos con el tema sumas y restas con cálculo mental en lo que se refiere a los números decimales. Antes de iniciar, quisiera realizarte algunas preguntas. ¿Recuerdas qué son los números decimales? ¿Cómo se pueden realizar sumas y restas con estos números? Bueno, el objetivo de esta clase es que tú identifiques cómo poder realizar sumas y restas de manera más fácil en cuanto a los números decimales. Para iniciar voy a explicarte qué son los números decimales. Los números decimales son aquellos que se representan con un punto decimal. Representan también una parte entera, que es la que está antes del punto, y una parte decimal. Los números decimales siempre deben llevar un punto que divida ambas partes, tanto a la decimal como a la entera. Para nosotros poder convertir un número en decimal, aunque este no lo sea, podemos agregar punto. Por ejemplo, si yo tengo el 3, tú lo puedes convertir en decimal agregándole punto 0,
3.00 o 3.000. Esto equivale a lo mismo como si fuera el 3, a diferencia que estos ya son decimales debido a que tienen una parte entera, un punto decimal y una parte decimal. En esta ocasión vamos a trabajar el cálculo mental con estos números. Pero, ¿qué es el cálculo mental? El cálculo mental es cuando nosotros realizamos operaciones matemáticas de manera rápida y también que nosotros la realizamos con tan solo utilizar nuestra mente y nuestro cerebro sin utilizar calculadora y sin utilizar los dedos. Por eso se le conoce como cálculo mental. E incluso también se le conoce cuando nosotros calculamos de manera rápida sumas, restas, multiplicaciones y resolvemos problemas sin ayuda de un lápiz o sin ayuda de la calculadora. Ahora yo te voy a explicar cómo puedes calcular tú alguna suma o alguna resta para poder encontrar de manera fácil el resultado. Primero tenemos esta suma. Tenemos que encontrar el número faltante para que nos dé como resultado el número 1. ¿Cómo creen ustedes que le podemos hacer para sacar más rápidamente el resultado? Lo que van a realizar ustedes es restar el número más grande menos el número más pequeño. Pero si nos damos cuenta, este 1 no es decimal. Nosotros lo tenemos que convertir a decimal. Vamos a colocarle un punto y agregar 2 ceros. ¿Por qué 2 ceros? Porque son los números que están después del punto del número que le vamos a restar, ¿sale? Tenemos que acomodar los números decimales de modo que el punto esté en la misma dirección. Ahora, con esta resta yo voy a calcular el número que me hace falta aquí. ¿Para qué? Para que al momento de sumarlo el resultado me dé 1. Vamos a hacer la resta. A 0 no se le puede quitar 5, entonces va a pedir una decena prestada y se va a convertir en 10. A 10 le quitamos 5, nos queda 5. A este 0 tampoco se le puede quitar 8 porque es menor, entonces también le va a pedir una decena y se convierte en 10, pero como este 0 prestó una al otro 0 de enseguida, se convierte en 9. A 9 le quitamos 8, me queda 1. Se baja el punto decimal y este 1 se convirtió en 0 porque su única decena la prestó al 0 de enseguida. Quiere decir que el número que hace falta ahí es 0.15. Entonces, 0.85 más 0.15 es igual a 1 o a 1.00. Cuando ustedes observen que falta ese número, lo que tienen que realizar es restar los dos números que tenemos para poder encontrar el que nos hace falta. Les explico otro ejemplo. En este ejemplo que yo les muestro aquí, quiero encontrar este número faltante. ¿Qué operación puedo realizar yo para encontrarlo, pero utilizando estos dos números? Una resta. Muy bien. Voy a restar el número mayor, que es 2.00. Como no es decimal, yo lo convertí a decimal. ¿Y por qué le agregué 2 ceros? Porque son los números que están después del punto en base al número que yo voy a restar. Después acomodo el otro numerito de forma que los puntos estén en la misma dirección. Comienzo la resta. A 0 no se le puede quitar 5, pide una decena prestada, se convierte en 10. A 10 le quitamos 5, nos queda 5. Este 0 tampoco se le puede quitar 9 porque es menor, pide una decena prestada y se convierte en 10, pero ese ya le había prestado una decena, entonces se convierte en 9. A 9 le quitamos 9, nos queda 0. Se baja el punto y este 2 ya le prestó una decena al 0, por lo tanto se convierte en 1. A 1 le quitamos 0, queda 1. Quiere decir que 1.05 más 0.95 nos da 2 o 2.00, que es lo mismo. Se fijan que con solo realizar la resta de los números que ya tenía, sale el número faltante. Así lo van a realizar ustedes. Les muestro otro ejemplo más. Aquí te muestro otros 3 ejemplos con los cuales tú te puedes enfrentar. Aquí dice que 5 menos un número nos da 2.5.
¿Qué operación vamos a realizar para encontrar el número faltante? Una resta. Quiere decir que voy a restar el número que tengo yo, que sea mayor, menos el número menor. ¿Sale? ¿Por qué yo le agregué un punto decimal? Porque como el 5 no es decimal, lo tengo que convertir a decimal en base a los números que estén después del punto de este número que yo le voy a restar. ¿Sale? Ok, 5.0 menos 2.5. A 0 no se le puede quitar 5, le pido una decena prestada y se convierte en 10. A 10 le quito 5, me queda 5. Este 5 se convirtió en 4 porque prestó una decena. 4 menos 2, 2. Quiere decir que 5 menos 2.5 es igual a 2.5. Con una sola operación, ustedes sacarán el resultado. Siguiendo con estas sumas y restas, dicen que tenemos que sumar 2.5 más 3.2. 2.5 más 3.2. Como es suma, no importa el acomodo. 5 más 2, 7. Se baja el punto. 2 más 3, 5. Quiere decir que el resultado es 5.7. Ahora vamos a realizar esta resta que está aquí. Voy a restar el número mayor menos el número menor. Yo aquí noto que el 2 no es decimal, pero yo lo voy a convertir a decimal. Menos 1.2. Si nos fijamos, así se acomodan los números porque el punto va en la misma dirección. A 0 se le quita 2, no se puede porque el 0 es menor. Tiene que pedir una decena y este se va a convertir en 1. A 10 le quitamos 2, 8. A 1 le quitamos 1, 0 y el punto se baja. Quiere decir que 2 menos 1.2 nos da 0.8. Así van a realizar ustedes las sumas y restas de números decimales dependiendo el número que quieran encontrar. ¿Sale? Ok, niños, espero estas explicaciones te sirvan para que puedas realizar la siguiente actividad. Pongan mucha atención. Para realizar esta actividad te ubicarás en tu libreta de matemáticas, colocarás la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente realizarás la actividad. Tendrás que encontrar el número que hace falta en base al método que te proporcioné en el video. Recuerda qué operación realizamos para calcular el número que te hace falta. Tómate el tiempo que tú requieras para que realices esta actividad. Bien hecho, niños, llegaron al final de sus clases. Excelente, mis niños, llegaron al final de sus clases. Muchas gracias por haber estado este día muy atentos a mis explicaciones. Espero que te hayan servido para que realices tus actividades. Si tienes alguna duda, no te preocupes, mándame mensaje y yo te ayudo. Recuerda que las evidencias deben tener tu nombre, fecha, título e instrucciones y la letra debe de ser clara y legible para podértelas calificar. Deseo que tu día sea excelente, te mando un fuerte abrazo y un beso de parte de tu maestra que los quiere y los extraña. Por lo pronto nos vemos el día de mañana. Bye.